Bueno, en razón del tiempo voy a empezar, esperando que se incorporen el resto de líderes. Quiero en primer lugar agradecer a Dios por tenernos en esta oportunidad, en la continuidad de la Escuela de Predicadores. Quiero agradecer a Dios en gran manera el estar aquí. He atravesado unos días algo problemáticos en mi salud. Me están manejando fiebre tifoidea, estoy con medicación intravenosa, antibióticos tomados, antibióticos en la vena, me querían dejar hospitalizado porque tenían miedo de dos riesgos. Uno, que el intestino haya sido perforado, y una obstrucción, la cual era más que segura la obstrucción. Pero hubo, creo yo, dos momentos importantes en los que yo le pedí a Dios. Uno fue el día sábado, cuando a las 11 de la noche ya no aguantaba, había pasado 5 horas con el dolor, sudando, y no podía ir al baño, no podía vomitar. Yo le dije a Dios, quiero vomitar, y estaba a los 2 minutos vomitando. Eso bajó la presión en el estómago, que parecía un globo. Estuve toda la noche hasta todo el domingo en la mañana. A las 12 ya no sentí que no aguantaba. Nos fuimos al hospital con la pastora. Vomité todavía en el hospital bastante. Me dieron medicamento para el dolor, para el vómito, y hacer todos los exámenes. Los exámenes reflejaban un proceso de infección. Me dejaron un rayos X del abdominal, y aunque en ese momento yo yo presentía, ¿verdad? Pero la médico y la pastora no me dijeron. Ella le dijo que no me dijera, que el rayos X sí reflejaba una obstrucción intestinal y que prácticamente tenían que prepararme ya para pasar a sala. Y yo, aunque no me dijeron ellas, pero yo presentía, a uno por mi cuerpo, que yo sentía. No iba al baño desde hace 2 días. Me pasaron a una ultrasonido, ultrasonografía, para corroborar lo que los rayos X reflejaban. Bueno, casi que apuntaba a eso, y ella, para salir de toda duda, me pidió hacer un TAC intestinal, que eso ya es una cosa bien compleja, bien específica. Y ahí, en el segundo momento, yo presintiendo que por ahí iba la cosa, yo le dije al Señor, yo quiero ir al baño. Y es que no era, miren, yo miedo a morir, de verdad, yo nunca he tenido, no es esa, nunca ha sido mi carga. Mi gran miedo, primero, es irme y no haber hecho lo que Dios me diga que hice. Si ya he hecho todo lo que Dios me ha mandado a hacer en la vida, esa es una de las cosas que a mí sí me preocupan. Irme de esta tierra y no tener, si he hecho todo lo que Dios me ha mandado a hacer. Eso a mí sí me carga, porque no quiero llegar con las manos vacías en la eternidad delante de Él. Y 2, de la operación, a mí lo que no me gusta, lo que me mata a mí, es el periodo postoperatorio. Eso a mí me hostiga, eso a mí no me gusta. Y yo le dije, Señor, yo quiero ir al baño. Miren, al ratito estaba yendo al baño, y eso fue providencial, esa fue intervención de Dios.
Fui 4 veces antes que me tomaran el TAC. Más que a uno le meten 2 botellas así, miren. 2 botellas así, con un líquido tan amargo, que son unos líquidos de contraste, tan amargos. Y una botella se la debe tomar uno en 1 hora. Cada 15 minutos un cuarto, 2 botellas, el miedo que el cuerpo la regrese, o sea, era... Y eso tan amargo que jamás en mi vida he bebido algo amargo. Me hicieron el procedimiento el TAC, y bueno, al final el médico dijo que me querían dejar 4 días ahí para observación, que no haya ocurrido la perforación ni que la obstrucción esté viva. Pero yo no me quería quedar, va. Yo sabía que Dios había hecho la obra, de verdad. Yo sabía, yo tenía esa convicción. Si no, no me voy, va. Pero yo sabía que Dios había hecho la obra. Así que firmé de responsabilidad que me iba a retirar. Solo me dieron todos los medicamentos, gracias a Dios. Me dieron una buena atención en el Seguro Social. Y aquí estamos, gracias a Dios. El hecho de que esté aquí es que no hubo perforación, sino imposible estar aquí, ¿verdad? Y pues lo otro, gracias a Dios, no hay tapazón. Así aquí estamos contentos. Tengo que tomar algunas medidas sobre mi alimentación, sobre la calidad de lo que como, la cantidad de lo que como, y bueno, así es la vida, va. Esas son las realidades. Pero aquí estamos, gracias a Dios. Dios ha sido bueno. Yo alabo su nombre porque yo sé que esto iba para más, pero Él abrió camino literalmente, y aquí estamos. Así que me animé a dar la clase hoy. Siento que, aunque no estoy al 100 todavía físicamente, pero siento que ya puedo coordinar. Bueno, que Dios me les bendiga. Dios ha sido bueno. Espero que todos estén bien en estas lluvias. Si algún hermano de la iglesia tiene alguna emergencia, comunicarse inmediatamente con su pastor de zona, con su líder de ministerio, llamar directamente a alguien, hacérnoslo saber y poder como iglesia responder de manera pronta y eficaz a su situación. Así que si algún hermano, una familia necesita asistencia, no dude, vamos a acercarnos de manera pronta. Vamos a tener una hora por lo menos de clase para seguir hablando de Pedro. Esta noche veremos a Pedro en el Evangelio de Marcos. Yo les explicaba que Pedro tiene una amplia presencia a lo largo del Nuevo Testamento, y no todos los libros ven a Pedro de la misma manera. Cada libro de la Biblia tiene un enfoque particular sobre esta figura que fue muy relevante en la comunidad cristiana naciente, en la identidad del movimiento de Jesús. La comunidad de Pedro, la persona de Pedro fue muy relevante. En la perspectiva de Marcos, vamos a ver a Pedro como ese personaje, ese líder, a quien Jesús siempre le da cierta prioridad. Una prioridad en el llamado
como ya lo veremos, será el primer discípulo llamado. Aparecerá siempre primero cuando se enuncie la lista de los apóstoles. Él tiene una prioridad, una vocación. Jesús fija en Pedro una mirada prioritaria. Y en la trayectoria de lo que veremos de Pedro es que esa prioridad no la echa a perder ni siquiera las debilidades de Pedro. Pedro es alguien que tiene una prioridad en el llamado, pero el Evangelio de Marcos va a reflejar también ciertas oscuridades. Oscuridades que la Biblia no se encargan de ocultar, porque las oscuridades humanas no alteran el orden de las prioridades divinas. Fíjese bien esto. La Biblia no oculta ninguna flaqueza de Pedro, porque ninguna flaqueza de Pedro es capaz de alterar la decisión divina de llamarlo desde el comienzo. Porque por más oscuros o torcidos que sea el comportamiento o la respuesta del ser humano a las iniciativas de la gracia de Dios, la gracia siempre está ahí prevaleciendo, siempre. Y a pesar de las torpezas o las oscuridades humanas, la gracia siempre mantiene la vocación, el llamado, y eso es lo que va a reflejar Marcos. Perdón. Digo esto porque una de las cosas que en el mundo evangélico ocurren y que los líderes, a fin de ser respetados, estimados y reconocidos, yo siempre digo, los líderes siempre están escondiendo sus debilidades, sus oscuridades. Los líderes siempre están como tapando sus flaquezas. El líder cree que la congregación no debe conocer su humanidad, porque si conoce su humanidad, pues va a perder el respeto, va a perder la obediencia, y eso pasa en el mundo evangélico. Los pastores y los líderes tienden a esconder sus flaquezas. Y la iglesia deja de ser esa comunidad transparente donde nos expresamos tal como somos, porque estamos en la búsqueda de crecimiento, de perfeccionamiento, de desarrollo. Y en lugar de vernos como una comunidad terapéutica, de apoyo, de asistencia, de trabajo mutuo, de entendimiento, nos vemos como una comunidad que juzga, evalúa, critica, y casi que genera una competencia entre quienes son más rectos, más santos, y los que son pecadores, ¿verdad? Y así en las iglesias llegan a ver esos pequeños grupos en los cuales están los que ostentan la santidad y otro grupo que la gente lo tiene por pecadores, ¿verdad? En la Biblia eso no tiene lugar, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. En la figura de Pedro vamos a descubrir a través de Marcos que el acto más abominable que Pedro pudo haber cometido, que a veces lo decimos tan sencillo, Pedro negó a Jesús, pero es que no fue una simple negación. Vamos a leer en detalle lo que Pedro hizo. Eso fue una cosa vergonzosa, una cosa humillante. Sin embargo, las oscuridades que va a reflejar Marcos acerca de Pedro, pues tales oscuridades, tales incredulidades incluso,
porque Pedro será, junto a los discípulos incrédulos de no entender a Jesús. Marcos, por ejemplo, va a decir que Jesús entra a la sinagoga, el demonio le recrimina: ¿a qué has venido conmigo, Jesús, hijo de David? Y apenas un par de capítulos después, en la tormenta, los discípulos con Pedro a la cabeza se preguntan: ¿y este quién es? Los demonios saben quién es y ellos no saben quién es. O sea, es casi una ironía, casi que raya en la incredulidad, pero la primacía de Pedro no es una primacía que anula o porque se anula a causa de anular sus debilidades, no. La primacía de Pedro y la importancia que Jesús le dará a Pedro no es porque se escondan en el Evangelio las flaquezas de Pedro, no, las vamos a denunciar y las vamos a ver con detenimiento, la manera en que el Evangelio pone a Pedro a todo gato color. No hay solo luces, hay luces y sombras, pero al final prevalece la luz de la gracia de Dios. El Evangelio es un proceso de crecimiento, es un proceso de desarrollo, y los apóstoles mismos van a experimentar desarrollo, avance, crecimiento. No es que porque ya son apóstoles están completados, terminados, acabados, ya, no, se están haciendo. El Evangelio nos va a hablar que la vocación es un proceso. Lo que Pablo va a describir con detenimiento en Filipenses 3. Yo mismo, hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ciertamente, dejando atrás lo que es y apuntando hacia adelante. Entonces, el servicio, el llamado, el liderazgo es un proceso. No estamos al frente de un ministerio porque ya seamos perfectos o completos. No estamos al frente, no somos pastores al frente de una zona porque ya seamos terminados. Ningún pastor necesita fingir una imagen de perfección o una túnica de santidad para tapar sus falacias, sus oscuridades. No, ninguno necesitamos eso. Somos humanos, y nuestro lugar en la comunidad tiene que ver con la vocación divina y no con que yo me presente con un vestido de perfección y completo. No. Claro, hay un proceso de crecimiento y de avance que Pedro nos lo va a revelar en el camino. Quiero enunciar brevemente con el Evangelio de Marcos abierto, por favor, todo lo que se dirá de Pedro en el Evangelio de Marcos. Primero, primer discípulo. Para hablar de esto de primer discípulo, Marcos 1:16. Usted está conmigo ahí. Dice la Biblia: iba bordeando el mar de Galilea cuando vio a Simón. Acuérdese que Simón es el nombre de él. Simón es un nombre propio en arameo. Jesús le va a cambiar de nombre y le va a poner Cefas, siempre en arameo, de Simón a Cefas. La traducción de Cefas al griego es Petros. Entonces, como Jesús hablaba arameo y todo lo que los evangelios narran, Jesús lo dijo en arameo, y los evangelios son la traducción del arameo al griego. Cefas es el nombre que le pone Jesús.
a Simón. Y Pedro es la forma griega de Cefas, como la comunidad cristiana lo llegará a conocer. Cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores, Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. El 16 y el 17 nos dicen dos cosas, digamos. Primer discípulo, y nos habla de la profesión también. Eran pescadores. Pedro era pescador. Remóvemelo, por favor. La profesión pues no era una profesión de renombre, no era de la alta alcurnia, no era de la élite religiosa, era un pescador, un trabajador más de una clase pues baja, diríamos, en Galilea, y de ese entorno Jesús lo toma para hacerlo, dice, pescadores de hombres. La profesión, digamos, de Pedro, su trabajo, no queda anulado, sino esa profesión potenciará el llamamiento. Pasa de una función física a una función espiritual, pero entendiendo lo de la pesca. Esto de la pesca tiene un trasfondo antiguo testamentario, porque la pesca es una metáfora que entre muchos pasajes del Antiguo Testamento habla de un tiempo de bendición. Quizás el pasaje que más podamos reconocer en este momento es Ezequiel 47, el río de Dios, si usted se recuerda. En el río de Dios, una de las metáforas que hablan de ese tiempo nuevo para Israel, pues es el tema de la pesca. La fuente que sale del templo, y dice, me dijo 47:8, me dijo: 47:7, al llegar vi que a ambas orillas del torrente había gran cantidad de árboles. Me dijo: esta agua sale hacia la región oriental, baja a la Arabá, desemboca en el mar, en el agua hedionda, y el agua queda saneada. Fíjese bien, está hablando del río de Dios. El río de Dios entra en el mar de agua hedionda, o sea, mar muerto, y el agua queda sanada. Por donde quiera que pase el torrente, todo ser vivirá que en él se mueva. Los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua lo sanea todo, y la vida prospera en todas partes a donde llegue el torrente. A sus orillas vendrán los pescadores, tenderán redes. Es la escena de Marcos 1. Los hermanos, dice el texto,
están largando las redes, que es la imagen que usa Ezequiel para hablar de están tendiendo las redes. Los peces serán de la misma especie que los del mar grande y muy numerosos. La imagen de la sanidad de las aguas y pescadores abundantes pescando abundantemente es una de las imágenes que usa la Biblia para hablar del tiempo de restauración. Israel tendrá un tiempo de restauración, de vida, de sanidad. Y la metáfora de la pesca y los pescadores es la metáfora que describe eso. Cuando hablamos entonces de los pescadores, no solamente estamos hablando de una opción social que tuvo Jesús con sus discípulos, de llamar a personas que no eran de gran renombre para ser sus discípulos, sino que también trabaja con las metáforas que en el Antiguo Testamento hablaban de restauración y de sanidad. Así que la narración de la convocatoria de Pedro como primer discípulo está dado en el fondo de una imagen que habla de un tiempo nuevo que llega a Israel. Esas son las primeras cosas que se nos dice de Pedro. 3. Cuando veas que vaya a probar el bocado, cambia las letras, ¿oíste? Nos habla que fue en la casa de Simón donde se da la sanidad de la suegra. Aunque nunca se nos habla de la esposa de Simón Pedro, la narración de la sanidad de la suegra, pues nos habla que estaba casado. En la sanidad de su suegra, vemos un poco el entorno familiar. Digamos, él venía de una familia normal. El aspecto familiar de los apóstoles es algo que normalmente no conocemos en la Biblia. La dimensión familiar de todos, incluyendo a Jesús, aparte de las referencias al papá y a los hermanos, a la mamá, al papá y a los hermanos, no tenemos referencias personales de su situación familiar. No porque no las haya tenido, sino porque no son del interés del evangelista mencionar detalles particulares de la familia de Jesús. Por ejemplo, si Jesús estuvo casado o no, los evangelios guardan silencio total. Ni dicen que sí, ni dicen que no. Pero no porque no hubiera un trasfondo familiar necesariamente, sino porque narrarnos aspectos familiares son como detalles que no considera relevante, porque lo relevante es el reino de Dios.
la proclama, el mensaje, eso será lo relevante, el reino de Dios. Ni siquiera será relevante en principio la persona de Jesús, sino la proclama, porque Él ni siquiera viene a hablar de sí mismo, Él viene a hablar del reino. El reino es su tema. Y ante el reino, pues se relativiza todo, aún los vínculos familiares. Ante la propuesta que Jesús trae, el reino es más que la familia. Una cosa que nos cuesta entender en el mundo evangélico por la injerencia de la perspectiva norteamericana sobre esta temática. Pero en el evangelio la familia queda supeditada al reino. El reino tiene más trascendencia que los lazos familiares. Es una cosa que se va a establecer. Como cuarto dato de Pedro en Marcos tenemos el 1:35. No, tengo. En el 1:35 Pedro vuelve a aparecer. Si ustedes ven ya en el capítulo 1, Pedro tiene un protagonismo. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y ahí se puso a hacer oración, hablando de Jesús. Y Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo le dijeron: todos te buscan. Él replicó: vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también ahí, pues para eso he salido. A través de lo que Simón le dice a Jesús cuando lo busca a Jesús para decirle que toda la gente de la zona de Cafarnaúm lo está buscando. Y entonces Jesús dice: vamos a otros pueblos vecinos, porque yo he sido enviado a recorrer toda Galilea. Yo he sido enviado, para eso he salido, para recorrer. Del 1:36 al 37, Pedro interviene diciéndole a Jesús: todos aquí te buscan. Y esa fue la participación que hizo que Jesús saliera de Capernaum y saliera por todos los pueblos aledaños a Galilea. Siguiente dato de Marcos sobre Jesús es el 3:14-16, donde se declara y dice, comencemos con el 13. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Creó a los 12, a Simón, a quien llamó Pedro, y ahí viene el número de los apóstoles. En todos los listados que se mencionan los discípulos, Pedro se mencionará siempre. Se mencionará siempre en primer lugar. Digo esto porque ustedes saben que en el listado de apóstoles hay listas que son diferentes. No tenemos listas iguales de los apóstoles.
Eso tiene muchas explicaciones, otro día lo veremos, pero los listados dentro de los mismos evangelistas no todos son iguales. Sin embargo, Pedro no cambia. Aparece en toditos los listados y aparece en primer lugar. Y aquí ya se denomina, ya hay una referencia a un nombre con el cual se van a conocer, ¿verdad? Los declara como sus enviados, ¿verdad? Creó un grupo de apóstoles. Apóstol describe una tarea, no una posición. Lastimosamente hoy día, con todo esto del apostolado, creemos que ha adquirido una idea más hoy, una idea de posición y de poder, que de una función, una misión. Apóstol es más bien una tarea, una función y no una posición jerárquica como hoy en este movimiento de los 5 ministerios se quiere dar al apóstol la posición superior. Eso no es lo que está contemplado en los evangelios bajo el manto de apóstol. Es una función. Y la tarea de apóstol es ser enviado nada más. Su raíz es el verbo apostelo, que es enviado. Más que una posición de poder, es una representatividad. Va en nombre de. Jesús nombra entonces un grupo en los cuales Él se hará representar. Lo siguiente que se nos dice es en el 5:37. No sé qué numeral quedamos, el 5. En el 5:37 se nos narra la escena en la cual Pedro acompañará a Jesús en la resurrección de la hija de Jairo. Aquí empieza una intimidad, un rasgo que tendrá Pedro con Jesús, una intimidad en momentos bien cercanos, que ya veremos en detalle. Por ejemplo, la transfiguración y el Getsemaní. Con la hija de Jairo empieza Pedro a tener un lugar muy especial junto a Jesús. En momentos donde Jesús no le permite a otra gente estar con él, Él hace que Pedro esté con él en esos momentos muy particulares. Esto convertirá la escena de la negación en una escena realmente vergonzosa. Cómo el personaje a quien Jesús le da prioridad vocacional, le da intimidad ministerial, haciéndolo parte de los momentos más íntimos, ¿cómo tendrá la osadía de negar que lo conozca? Todo este proceso de intimidad
hará más humillante y vergonzoso la negación de Pedro. Un momento culminante en el Evangelio de Marcos acerca de Pedro es 8:27-33, cuando Jesús hace una pregunta muy importante, y quizás es el pasaje que reúne las dos facetas de Pedro, las dos facetas que resultan las cualidades de Pedro. O sea, fíjese, dice el 27, Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Eran las posibles respuestas que el pueblo daba acerca de la figura enigmática de Jesús. Figuras que estaban ligadas a personajes del Antiguo Testamento, que también hablan de un tiempo de restauración. El pueblo esperaba a Elías. El pueblo esperaba el retorno de uno de los grandes profetas. E incluso pensaban que era Juan el Bautista resucitado. Y Jesús personifica más la pregunta: ¿vosotros quién decís que soy yo? Ya es una cuestión confesional. La primera pregunta es casi una pregunta de información del entorno. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero ahora Jesús se va a lo personal, a lo confesional. No lo que otros han dicho, no lo que otros creen, no, ustedes que creen. ¿Quién creen que soy yo? Y Pedro ahí toma la iniciativa. Tú eres el Cristo, ¿verdad? Una revelación que tiene Pedro. A diferencia de Mateo, que le agrega todo aquello que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, pero Marcos agrega algo que Jesús da a entender que Pedro tiene razón, y agrega eso que se ha denominado el secreto mesiánico. Entonces les ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Esta prohibición radical de Jesús la encontramos en Marcos, no así en los otros evangelios. Es como un aspecto particular de la teología de Marcos. Es en Marcos donde ocurrirá 2 o 3 veces el silencio que ordena Jesús que no digan lo que Pedro acaba de decir, que no lo digan. Se le llama el secreto mesiánico. Y es aquí, con esta negativa rotunda de Jesús que se prohíba, donde se valora que Pedro ha dicho algo trascendental, que Pedro ha dicho algo importante. Pero a la vez que Pedro ha tenido una lucidez en entender quién es Jesús, cuando le preguntan quién es él, quién soy para ustedes. Pedro responde: eres el Cristo. De hecho, tendría que decirles aquí que el Evangelio de Marcos tiene esta triple, diríamos, espérenme que estoy un poquito
Todavía no estoy tan lúcido. Esta triple división. Y en Marcos, la declaración, tú eres el Cristo, es como la declaración que recorre todo el libro. De hecho, el libro así comienza. Comienzo del Evangelio de Jesús el Cristo, en 1:1. Así empieza. Este es el Evangelio de Jesús el Cristo, que es la confesión que Marcos hace en todo el Evangelio, demostrar que Jesús es el Cristo. Al centro del Evangelio, o sea, en el 8:29, se encuentra la misma declaración. Jesús es el Cristo. Y cuando se cierra el Evangelio, se cierra con la misma declaración. Cuando está Jesús clavado en la cruz, el soldado hace la declaración en el 15:39, el centurión: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Que será el equivalente a declarar el Cristo. Cuando Marcos pone en boca de Pedro la confesión central que Jesús es el Cristo, está poniendo a Pedro como el que supo discernir en medio de las opiniones del resto quién era el Cristo. Sin embargo, a pesar de tener esa lucidez, tenemos que entender que los liderazgos no somos perfectos. Tenemos la lucidez del Evangelio, la lucidez del Espíritu, pero el elemento humano siempre estará presente. No hay pastor de ninguna iglesia. Y cualquier pastor que ostente, cualquier líder que ostente un rango de impecabilidad, de inerrancia o infabilidad, ese líder es un mentiroso. Al contrario, nuestra debilidad debe ser manifiesta, porque en la debilidad es que el Señor se glorifica. Pedro, después de semejante confesión, escucha decir a Jesús que el Hijo del Hombre, que es el Cristo, va a sufrir y será matado y resucitado. Y hablaba de esto abiertamente. Ahora viene Pedro y dice: Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. Imagínense, Pedro reconviniendo a Jesús y queriendo hacer entrar en razón a Jesús. Porque la idea que Pedro tenía del Cristo era que el Cristo no muere. Y no solo Pedro, todo judío del tiempo de Jesús. El Mesías no muere. Pero este Mesías está diciendo que va a morir. Pedro entonces le tiene como que corregir la plana a Jesús. Y aquí viene la reacción de Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndoles: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres.
después de tener a un Pedro tan lúcido, que declara: tú eres el Cristo. ¿Quién es Pedro? Bueno, Pedro es Satanás. Que en la teología del Evangelio significa adversario. No hay todavía aquella idea de Satanás como un personaje que la teología va a reconstruir a lo largo de los siglos. Es más bien una función, ser adversario al propósito, al camino de Jesús. Pedro se comporta como Satanás allá en el capítulo 1, cuando Jesús fue tentado. Donde Satanás estará tentándolo por 40 días. Aquí vuelve a aparecer Satanás, pero configurado en un Pedro que no entiende a Jesús, ni su misión, ni su propósito. Por tanto, cuando la iglesia no entiende su misión, cuando un líder no entiende su misión, por eso es que esto de hacer lo que hemos sido mandados a hacer, eso debería ser la carga más grande para un pastor, para un líder, para un coordinador. Las vocaciones, los privilegios, los cargos que se nos han dado, no son simples cargos eclesiales, son vocaciones celestiales, es Dios quien nos convoca. Y si debería existir una aflicción tan grande para nosotros, no es que en morir, esa no es la preocupación de verdad. Podemos llegar al final de la vida diciendo: hice aquello para lo cual Dios me llamó, cumplí mi tarea, podré tener mi frente en alto cuando me presente ante Él y decirle: Señor, lo que me mandaste a hacer lo hice. Eso debería ser nuestra mayor preocupación. Si no estamos entendiendo la tarea de Jesús, entonces estamos ocupando el papel de Satanás en el proyecto de Dios. Querer estorbar, desorientar o desviar la manera en que Dios quiere hacer su misión. Pero aquí tenemos las dos facetas que serán así. Martín Lutero decía: la iglesia es el cuerpo de santos y pecadores. Las dos dimensiones van justas. Somos santos y somos pecadores. Toda experiencia de pastorado y de liderazgo, todos somos santos y somos pecadores. Siendo formados por Dios para ser pescadores, eso sí. Pero inicialmente tenemos estas dos facetas, en la cual el Evangelio y el Espíritu tendrá que ir formando en nosotros un proceso de perfección en la cual las facetas satánicas queden despejadas por la luz del Evangelio y podamos discernir y aprender a discernir lo que es el llamamiento celestial. Tenemos otro episodio en la vida de Pedro con Jesús y es en la transfiguración. Ese privilegio enorme que tendrá Pedro de poder contemplar a Jesús conversando con Elías y con Moisés, hará todavía más grave su comportamiento.
¿Cómo es que contemplando la gloria, la transformación de Jesús, tenga la pena de decir, yo no lo conozco? En la transfiguración, él escuchará la palabra maravillosa cuando le dice el Señor, en el capítulo 9, le dice, este es mi Hijo amado, escuchadle. Mi Hijo amado, escuchadle. Habiendo oído esto, ¿no tiene Pedro la valentía y el coraje de mantenerse fiel a Jesús? Otro momento de Pedro con Jesús es el 10:28. Pedro hace una pregunta que desata una respuesta muy, muy bonita por parte de Jesús. Dice, Pedro se puso a decirle, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Como recriminándole que cuál es su utilidad o su ganancia. Y Jesús le dijo, yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, hijo o hacienda por mí y por el evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1 ahora al presente. Casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y familia y haciendas con persecuciones y en el mundo venidero vida eterna. Pedro, inquieto quizás porque no ha sido tan rentable seguir a Jesús, Jesús le dice que sí hay una recompensa y que priorizar el evangelio, priorizar el reino no es una pérdida, no es algo que no será reconocido por Dios. Todo el que haya dejado, y ahí enumera las cosas que son valiosas para el ser humano: la casa, hermanos, padre, madre, hijos, hacienda, posesiones y relaciones valiosas. Jesús dice que el evangelio y él hacen que todo lo demás tenga un valor relativo frente al valor total y absoluto del evangelio como aquello a lo cual somos llamados a vivir. Otro episodio, voy cerrando porque quiero llegar a un episodio importante. Otro episodio es el capítulo 11, 12, 14, donde Pedro le recuerda a Jesús sobre la higuera que él maldijo. Otro momento importante, no quiero detenerme en esto ahorita porque es cuando Pedro pregunta a Jesús cuándo se llevará a cabo el fin del mundo, y Jesús da el discurso apocalíptico. Otro momento es en la Santa Cena, o en la cena, la última cena, ¿verdad? Donde Pedro hace la declaratoria. Aquí sí quiero leerlo porque creo que este momento es bien complejo para Pedro, porque es donde él hace unas aseveraciones que no va a llevar a cabo. 14:27, Jesús dice: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero después de mi resurrección
iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. La respuesta tajante de Pedro a no comportarse como Jesús dice que se van a comportar. Él les dice, todos os vais a escandalizar, todos. Y Pedro le corrige, le responde, le contraviene y le dice, yo no. Esto resalta lo que va a ocurrir más adelante. Y Jesús le reitera, yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro le insiste, aunque tenga que morir contigo, no pienso negarte. ¿Otra vez? No negaré. Pedro es esta imagen con la que quiero cerrar, creo yo, nos habla del proceso de todos. Pedro es como una arena donde el Evangelio se encargará de decir que no se puede construir nada, porque no hay fundamentos, no hay seriedad. Pero Jesús le dice, tú serás Cefas. Y Cefas quiere decir piedra. Roca. Pedro es arena diciendo, no Señor, yo voy a morir contigo. Yo no te voy a negar. Pero es arena. Es como todos iniciamos este camino siendo arena en el ministerio. No tenemos la fundamentación para que desde nosotros se pueda construir algo. Somos arena donde cualquier pretensión de alguien construyendo sobre nosotros se está arriesgando. Solamente el proceso de Dios en nosotros nos hace roca en la cual Jesús puede colocar columnas, construcción. Si algo hemos de ser en la obra, si algún aporte, si algún valor tenemos, es por el proceso de Dios en nosotros y no porque haya algo en nosotros. Es estar expuestos a la gracia, a la obra de la palabra, del evangelio, del espíritu, del reino, la que va a convertir esa, ¿cómo diríamos? Ese material de arena que no es sólido, es inútil para construir, a que seamos una roca en la cual otras personas puedan depositarse con seguridad en nuestra labor ministerial. Por eso quiero leer el 14, que es el momento donde Pedro se complica. El 14:54 nos da un dato de Pedro que dice, también Pedro le siguió de lejos hasta el interior del templo. 14:54, Pedro le siguió de lejos. Aquí empieza a perderse la proximidad, la cercanía. Pedro comienza a tomar distancia.
esa distancia llegará a ser extrema. Y al final, en el 66, se da el proceso que quiero leer. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró atentamente y le dijo: también tú estabas con Jesús de Nazaret. Imagínense, la criada está más consciente del vínculo y la relación de Pedro con Jesús. Tú también estabas. Pero él lo negó. Ni sé ni entiendo lo que dices. Y salió afuera al portal. Entonces cantó un gallo. Le vio la criada otra vez, algo metidita, ¿va? Y se puso a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él lo negó de nuevo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro: ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo. Acuérdense que eso, ellos están en Jerusalén, en Judea, y aunque todos son judíos, hay regionalismos en el modo de hablar. La manera en que habla un Galileo, la manera en que habla alguien de Judea. Como las maneras que ustedes saben que hay entre Oriente, el centro, o en una misma, en un mismo país, Estados Unidos, el inglés de Texas no es el mismo de Nueva York. Hay formas de decir viene de tal o cual zona. Y la manera de hablar de Pedro pues sonaba a Galileo. Pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar: yo no conozco a ese hombre de quien habláis. Imprecaciones. Pedro se puso a maldecirse. Imprecaciones son maldiciones. Maldiciones y juramentos. Pedro estaba trayendo sobre sí una palabra que lo sepultaba. Pedro se estaba autocondenando. Y cuando al final dice que recuerda lo que Jesús le dice, dice el texto: y rompió a llorar. Él sabe lo que acaba de decir y las implicaciones o consecuencias de eso. Y comenzó a llorar. Y ahí queda no solo la historia de Jesús sepultado, sino la historia de Pedro sepultado en la perspectiva marcana. Pedro resucita con Jesús resucitado. Es con Jesús resucitado que nosotros resucitamos. Sin la resurrección, Pedro queda bajo sus maldiciones. Sin la resurrección de Jesús, Pedro queda sujeto a las imprecaciones que sobre sí atrajo con los juramentos. Pedro también queda sepultado. Pero bendito Dios que Jesús resucitó y con Él resucitamos nosotros a pesar de nuestros juramentos. Y dice: no os asustéis, le dicen a las mujeres los ángeles, sé que buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado.
pero ha resucitado. Ya no está aquí. Ved el lugar donde lo pusieron. Id, sin embargo, a decir a sus discípulos, y aquí vea esta maravillosa frase, 17, a decirle a sus discípulos y a Pedro, que no bastaba con solo decir a sus discípulos, y no se incluía ahí Pedro, pero Jesús lo toma aparte, lo menciona aparte, lo saca del grupo y dice, y a Pedro. Qué palabra más bendita esta, porque el Pedro que había quedado sepultado bajo sus imprecaciones y juramentos, Jesús lo va a resucitar. Es como decirle, Pedro tiene la oportunidad. Pedro tiene eso, una oportunidad más, y ante la gracia, ¿quién puede negar esa oportunidad? Y decirle a los discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Y decirle a Pedro, ese que acaba de jurar y de maldecir y automaldecirse con cosas que le ocurran a su vida, si está mintiendo, Pedro le tiene tanto miedo en ese momento a la muerte que prefiere traer la maldición sobre sí. Pero la resurrección de Jesús es la noticia maravillosa, que en su resurrección quedan anuladas todas las cosas, como dice Pablo en Colosenses, que estaban en nuestra contra. Y en la resurrección proclamamos nuestra adherencia total a Jesús, la puerta de oportunidades que Él nos da. Somos restaurados, podemos ser piedra no de carácter, no, piedra de la función que podamos tener en la iglesia como líderes. Algo sobre lo que otras personas pueden apoyarse para construir también su vida espiritual. Pero esto es fruto no de nosotros, es fruto de la gracia. Por eso no podemos no podemos exaltarnos, enorgullecernos, porque la función que podamos tener de bendición para otros en la iglesia es fruto de la gracia de Dios. Y esto nos lo enseña Marcos en la figura de Pedro en su evangelio. Llegamos hasta aquí, amados, que Dios me les bendiga. Cuento con sus oraciones siempre, hasta recuperar la fortaleza que todavía necesito recuperar. Pueblo de Dios, que Dios me les bendiga.